Nos vamos a conversar de este tema y también de otros, por supuesto, porque marzo viene intenso en materia educacional y en otras materias, con justamente el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Sí, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, primero quisiera pedir una reacción general frente a la renuncia al Ministerio de Educación de Marcela Cubillos. Bueno, yo creo que era algo esperable. Yo creo que ya era insostenible la presencia de ella como ministra de Educación. Una ministra muy cuestionada, no solo por nosotros, sino en general por casi todos los actores de educación. Una ministra ausente. En los últimos 2-3 meses prácticamente no se le había visto. Nosotros hoy día hicimos un punto de prensa a las 12 pidiendo su renuncia, a las 1:30 renunció, pero no digo que fue por nuestro punto de prensa, pero era muy evidente que marzo no se podía enfrentar con ella como ministra de Educación. Porque está muy cuestionada y porque fue muy negligente en su gestión. O sea, si usted se fija, aparte de los proyectos fracasados de Aula Segura, que aunque aprobó la ley, ha demostrado ser una ley absolutamente ineficiente. Nosotros lo dijimos y lo anticipamos claramente que iba a ser ineficiente. Los propios tribunales hoy día están revirtiendo algunas de las medidas que se tomaron mediante esa ley, porque es una ley muy mala y que no enfrenta el problema de fondo de la convivencia escolar. El proyecto de admisión justa, que también fracasó porque no fue aprobado en el Congreso. Y no hay un solo proyecto más en educación que se haya impulsado durante la gestión de la ministra Cubillos. Casi 2 años de gestión. Desde la perspectiva de ustedes y desde la perspectiva legislativa. Desde la perspectiva legislativa. Y le voy a agregar justamente que además agréguele a eso una muy mala relación con el mundo educacional. Con nosotros, pésima relación. Con los estudiantes, ni hablar, ni siquiera los recibía. Con los rectores, mala relación. Con los asistentes de la educación, mala relación. Con los apoderados, en general, mala relación. Entonces, con las comisiones de educación, tanto de la Cámara como del Senado, también muy mala relación. Entonces, usted tiene una ministra que no sabía de educación, eso es la verdad, se lo digo como hombre de educación, como conocedor del tema. La ministra, cuando hablaba, se notaba en su lenguaje que no dominaba el tema, que no conocía la cultura, las subculturas que existen en distintos mundos de la educación, que hay que conocerlo, hay que manejarlo, hay que saber cómo relacionarse. Ella no tenía dominio del tema, ella era una abogada con total lejanía del mundo educacional y durante su gestión eso se apreció muy claramente. Ahora, quiero también poner aquí, porque no tenemos a alguien que sea en el fondo partidario del gobierno como entrevistado, tenemos como entrevistado a alguien que es opositor a este gobierno, entonces también me parece injusticia contar quiénes desde el gobierno, sí también, por ejemplo, gente de los colegios particulares subvencionados, otros grupos de apoderados, sí respaldaron su gestión. Digo, para también ser justo con que, y lo otro que algunos destacaron en el minuto que asumió, que era una ex parlamentaria que sí se había vinculado a las comisiones de educación mientras era parlamentaria y que por lo tanto sí tenía cercanía con el tema. Entiendo que para ustedes eso no fue suficiente, pero quiero ponerlo también como antecedentes porque así como ustedes rechazan la gestión de Cubillos, también me parece de justicia contar quiénes lamentaron su partida. Sí, pero le contrapongo a lo que usted está diciendo, que obviamente es opinable y todo el mundo... Por mal... estoy diciendo yo, estoy mencionando que hay opiniones. Sí, entiendo que se está refiriendo a que por muy mala que sea una gestión siempre puede tener ni siquiera la estoy gente que la apoya. Yo estoy contando sí, pero quien la califica son las encuestas. Las encuestas han sido lapidarias con la gestión de la ministra Cubillos. O sea, en un gobierno mal evaluado, con pésima evaluación, con muy mal apoyo, ella es la peor evaluada de todo el gabinete. Ese es un dato muy duro, porque la encuesta CEP fue lapidaria con la ministra Cubillos, era la peor, con un 12% me parece, y habiendo bajado de que en algún momento tuvo 30 y tanto cuando recién asumió, a 12, la caída más alta, la más profunda caída fue la de ella. Porque cuando asume lleva un tiempo, por ejemplo, cuando logra la aprobación de Aula Segura en el Parlamento, coincide en algún minuto con una encuesta como la CEP, en que hasta presidencial la daban. Era de las figuras mejor evaluadas. ¿A qué cree usted que se debió ese cambio en la percepción? Bueno, coincide con nuestro paro. Nuestro paro docente, que ella lo enfrentó de muy mala manera, donde se mostró, allí salió a la pizarra, por así decirlo. Recuerde usted con su estilo arrogante, prepotente, agresivo, con que enfrentó una movilización tan importante como la que nosotros hicimos, 51 días de paro. Recién el día 23 se sentó a conversar. Recién el día 23, ese paro pudo durar mucho menos. El país vio cómo era su estilo, cómo era su prepotencia con la que se manejaba, la falta de respeto con que se refirió muchas veces a nosotros. Todo eso fue evidenciando lo que era su gestión, una gestión dura, poco dialogante. Recién el día 23 se sentó a conversar con nosotros y porque se lo ordenaron de la moneda. Nosotros sabemos que eso fue así, ella no es que ella tenía vocación de diálogo. Y a los estudiantes nunca los recibió. Al Consejo Rectores, donde ella era la presidenta, por leyes la presidenta, nunca asistió a una reunión.
no iba a las sesiones que la citaban de las comisiones de educación del Senado y de la Cámara. Entonces, evidentemente ella... No a todas, porque fue también... Fue a muy pocas. Ya, muy pero pocas, digo, pero... para que seamos precisos también y no le carguemos la tinta más allá sí, de lo... Porque sí que no fue nunca a una, sí, a una pero fue bajísimo el porcentaje de asistencia, fue bajísimo. Pregúntele a los presidentes de las comisiones. ¿Usted dice que tenía mala relación con los rectores? Sí, había bastante crítica a su gestión. Bueno, por de pronto no asistía a las reuniones del Consejo de Rectores. Sí, pero ¿usted tiene algún antecedente respecto a su relación con el Consejo de Rectores o con rectores en particular? Sí, el Consejo de Rectores, por ejemplo, sacó una muy dura declaración respecto al cambio curricular. Sí, pero ¿a que hubiera mala relación con ella? Bueno, o sea, finalmente las relaciones se basan sobre situaciones concretas. Ahí hubo, en el caso del cambio curricular, por ejemplo, es una buena demostración de lo que fue ella como ministra. Todo el país, o gran parte del país, no exageremos, gran parte del país, los profesores, los estudiantes, el Consejo de Decanos de Educación, el Consejo de Rectores, investigadores, premios nacionales, la Comisión de Educación del Senado y la Cámara de Diputados, todos en contra de esa reforma curricular, y ella obcecada, obtusa, ni siquiera abierta a dialogarlo, a conversarlo, una reforma que la impuso prepotentemente, lo voy a decir así, a pesar de la opinión contraria de todo el mundo. Que había sido aprobado en otra instancia. Pero que ella tenía la facultad. Sí, pero a lo que cuando hoy ella tenía la facultad de vetar o de retrasar o de modificar. Pero la idea del cambio curricular, digo, para ser exacto, sí, no es una iniciativa del propio Mineduc. O sea, hay más responsables en esto. No, es iniciativa del propio Mineduc. El Mineduc es el que impulsa la reforma curricular y la tiene que aprobar el Consejo Nacional de Educación, pero es construcción del Ministerio. Pero lo que sí es cierto, y le concedo eso, es que no lo inició ella, lo inició el gobierno anterior. Y por lo tanto... Hay una continuación ahí, digamos. Sí, no es pero parte de la labor de un ministro de Estado es percibir el feeling político también respecto a una medida que se está tomando. Si hay una medida que tiene en contra a todo el mundo, o a gran parte del mundo, y no estoy hablando de cualquier mundo, estoy hablando de los directamente involucrados, y es categórico el rechazo. Y hay opiniones casi consensuadas respecto a que no es una buena reforma curricular. Y de todas maneras imponerla. Eso habla de un mal manejo. Pues. Señor Aguilar, ¿hay algo que usted rescate de la gestión de Marcela Cubillos? No, muy poco. Nada. No, porque, a ver, le repito el análisis. No, solamente quería saber si usted rescata algo. Me queda claro cuáles son sus críticas. No. Nada. No. Yo creo que no fue aporte. Yo creo que fue un tiempo perdido en educación el tiempo que ella fue ministra. Ahora, respecto de Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, ¿cuál es la primera impresión que usted tiene sin haber trabajado con él como ministro, sino que como subsecretario? Bueno, él es mucho más dialogante, él es mucho más abierto a conversar los temas, es bastante ortodoxo, es bastante ideologizado en su visión de la educación, muy proclive a una educación de mercado, muy proclive a esas lógicas de los rankings. En ese sentido hemos tenido bastantes diferencias, pero son diferencias que se pueden conversar. Nosotros con él hemos podido conversar, con él hemos podido entrar en diálogo, y yo hago la diferencia en la forma, porque creo que tiene una forma distinta a la de la ministra Cubillos, y eso en algo puede contribuir, pero con la misma claridad digo que si él pretende llegar al ministerio, y eso se puede deslizar de sus declaraciones, a una política continuista de lo que se hizo hasta ahora por parte de la ministra Cubillos, evidentemente uno puede avisorar es que va a haber conflicto no solo con nosotros, sino que también con los otros actores de educación, porque lo que el país está demandando hoy día no es un continuismo de esas políticas, sino que lo que el país está demandando es justamente cambios de fondo a esas políticas. Ya. Antes de ir a profundizar en ese punto y en lo que se espera para este 2020, usted dijo que a su juicio Marcela Cubillos no sabía de educación. ¿Raúl Figueroa es una persona que a usted le parece que sí sabe de educación? Más allá de que usted no comparta su punto de vista. Sí. Mire, yo por de pronto tengo el cuestionamiento que un abogado sea el profesional más pertinente para asumir las materias de educación. Y en ese sentido Raúl Figueroa es abogado. Pero soslayando ese punto que tiene cierta importancia desde mi punto de vista, evidentemente él tiene una trayectoria mucho más ligada a educación. Desde su rol de abogado, trabajó en el Ministerio de Educación en el gobierno anterior, estuvo ligado a ONG o a entidades, digamos, de centros de estudio vinculados a la educación, tiene más estudios. Cuando uno conversa con él, evidentemente muestra mucho más manejo de los temas y más conocimiento del mundo educacional. Y en ese sentido, a pesar de no ser profesionalmente alguien preparado para el tema educacional, sí es alguien que se ha manejado en el tema y ha trabajado en el tema. En ese sentido, evidentemente uno con él puede entrar en mucha mayor profundidad en cada uno de los temas y a una discusión en donde, a pesar de no haber acuerdo,
por lo menos van a haber argumentos de parte y parte que tienen algún fundamento. Con la ministra Cubillo eso no era muy factible. ¿Cuáles son, a su juicio, los temas neurálgicos de este 2020 en educación? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque también usted dice, las demandas hoy día son otras de las que eran antes y son otras de las que pretende llevar adelante este gobierno. Pero también desde el gobierno se dice, ¿por qué tendríamos que gobernar con un programa distinto del cual fue votado en las urnas y por el cual nos eligieron? Entonces, teniendo primero esa premisa para conversarla con usted, ¿por qué podría esperarse que este gobierno impulsara algo distinto del programa que ellos prometieron llevar adelante? En educación y en otros ámbitos, sí, evidentemente. ¿Por qué razón? Por un mínimo de realismo político, porque el país cambió radicalmente al que eligió a Piñera, al que es hoy día. El 18 de octubre, y probablemente desde un poco antes, este país empezó a cambiar y cambiar radicalmente. Obviamente un gobierno que fue elegido con un 50 y tanto % de votación, y hoy día tiene un 6%, un 8%, un 5%, hay distintos resultados en encuestas, pero todos resultados bajísimos. Evidentemente hay un cuadro político muy distinto. Y un gobierno que tiene un 6% de apoyo, es impensable que pretenda seguir impulsando exactamente la misma agenda que tenía al inicio de su gobierno, cuando eventualmente tenía un respaldo mayor, a cuando ese respaldo lo ha perdido. Es evidente a todas luces que ese respaldo hoy día no lo tiene y no puede pretender seguir gobernando de ese modo. Y en educación particularmente, el gobierno llegó con una agenda privatizadora, con una agenda de profundización de un modelo, y ese modelo hoy día está rechazado fuertemente. Todas las encuestas relativas al estallido social, todos los estudios, las investigaciones y los cabildos que han surgido por miles por todo el país, todos ponen educación como uno de los temas centrales. Pensiones, salud y educación son los tres temas que aparecen en todos los estudios respecto al estallido social. Señor Aguilar, usted dice, este gobierno ha perdido apoyo, por lo tanto no puede pretender implementar la misma agenda que le había ofrecido al país. Y eso es realismo político, mínimo. Eso es lo que usted dice. Pero ustedes tampoco, cuando era la época previa, el 18 de octubre, estaban dispuestos a que este gobierno llevara adelante la agenda que ellos le habían prometido a Chile. Entonces, no es que usted ahora diga que no tienen que llevarla, siempre han dicho que están en desacuerdo con esa agenda y que no debieran llevarla adelante, también cuando tenían más apoyo. Sí, pues, y eso es legítimo. Ya, pero a lo que yo veo es que no tiene que ver entonces con el hito del 18 de octubre, sino que siempre ustedes han dicho que no debería llevar adelante esta agenda, y es la agenda que ellos ofrecieron, digamos. Sí, por lo mismo, por un mínimo de realismo político, lo que finalmente permite llevar adelante o no una determinada política es la correlación de fuerza. Cuando nosotros nos hicimos fuertes en nuestro paro, por ejemplo, y nos movilizamos y movemos miles de personas en las calles, fuimos capaces de poner nuestros temas, y otros actores también son capaces de hacer lo mismo, evidentemente se produce una cierta correlación de fuerzas que entran en disputa. Eso es lo que ocurre en cualquier funcionamiento social, de una democracia, de un sistema político. Cuando la correlación de fuerzas del gobierno se debilita al extremo que está debilitado hoy día, es absolutamente impensable lo que uno escuchó en Figueroa cuando dice vamos a seguir impulsando exactamente la misma agenda que tenía la ministra Cubillo, porque eso es lo que está cuestionado hoy día por el país. Por algo el país se levantó de la forma que lo hizo, justamente porque no está de acuerdo con esa política, y eso a todas luces es evidente que hoy día esa mayoría para el gobierno no existe. ¿Qué vaticina usted que va a ocurrir en marzo? ¿Cuáles son las expectativas que tiene primero en el ámbito de la educación para luego ir al ámbito más global? En el ámbito de la educación nosotros esperamos lo que debiera pasar para que este problema y este conflicto se fuera resolviendo es que se diera curso a las demandas sociales, particularmente en educación. Nosotros también nos interesa mucho el tema pensiones, obviamente, porque somos muy afectados por las malas pensiones. Nosotros tenemos colegas jubiladas afectadas por la deuda histórica, por un lado, pero además por el mal sistema de AFP, que es un robo y una estafa, lo muestran nuestras colegas con 150.000 pesos de pensión después de trabajar 40 años. ¿Qué sistema puede sostenerse con esas pésimas pensiones? Pero además está el tema de la reforma curricular. Nosotros creemos que es una reforma que tiene que echarse atrás. El tema de la estandarización de la educación, el tema del CIMSE, que está hoy día cuestionado ya no solo por nosotros, sino que por estudios, por investigaciones. Ya cada día más se cuestiona esa idea de que la calidad de la educación se mide simplemente en una prueba estandarizada. El tema de las condiciones de la educación pública. El Ministerio de Educación le tocó a este ministerio implementar el inicio de la nueva educación pública con los servicios locales de educación que lo administran ellos directamente, y ha sido un desastre eso.
ha sido un desastre, ha funcionado peor que lo que funcionaba con los municipios, que uno nunca pensaba que podía funcionar peor. Sin embargo, ha sido así en muchos de estos servicios locales. Eso se está implementando de muy mala manera porque no han tenido vocación ni gusto por hacerlo. Bien. Porque no creen en la educación pública. Eso tiene que cambiar, evidentemente. ¿Qué otra reforma importante van a poner ustedes en marzo sobre el tapete? O tal vez, por eso lo pregunto, tal vez no, tal vez en el fondo las energías del Colegio de Profesores van a estar en los temas que ya me mencionó. No sé cuáles van a ser los focos en marzo y si de alguna manera ustedes están dispuestos a dialogar con el ministro Figueroa, o ya parten ustedes de la base de que van a hacer movilizaciones propias. No me refiero a participar de las otras que ya sabemos que están convocadas. ¿Cuál es el ánimo que existe en el Colegio de Profesores? ¿Impulsar esos temas que ya me mencionó? ¿Impulsar otros? ¿Alguna gran reforma que ustedes quieran posicionar en el centro del debate? Bueno, están nuestros temas ciertamente, que nosotros los vamos a seguir impulsando. La deuda histórica, la mención a las educadoras diferenciales y de párvulo, el tema de la doble evaluación que no se ha terminado. Hay varias leyes que el gobierno y la ministra Cubillos firmó y comprometió a mandarlos antes de diciembre del 2019 al Congreso y no lo hizo, por lo tanto esos son temas pendientes. El tema de mejorar la carrera docente, que aunque inyectó muchos recursos, es un muy mal sistema, que tiene muchos elementos que se deben perfeccionar. Son nuestros temas específicos que por supuesto nosotros los vamos a seguir impulsando. Y están los temas que impulsamos junto al movimiento social, que son los cambios más de fondo. Por supuesto que estamos por una nueva constitución y vamos a trabajar, así lo acordó nuestra Asamblea Nacional, porque gane el apruebo en el plebiscito y también por mantener la movilización activa, vigente, fuerte. Nosotros no estamos de acuerdo con la cocina que se hizo el 15 de noviembre. Nosotros creemos que esa propuesta de convención constitucional no es la Asamblea Constituyente soberana y autónoma que ha demandado la ciudadanía. ¿Por qué? Me gustaría detenerme en eso. ¿Por qué le parece, por qué habla de una cocina? Porque, a ver, entre lo que conocíamos como cocina y el acuerdo, fue un acuerdo en el que se supo mucho más cómo se estaba negociando, qué se estaba negociando. Todos sabíamos incluso físicamente dónde estaban negociando y qué era lo que se estaba negociando también. Entiendo que usted habla de cara a la ciudadanía respecto a que hay puntos que les parecía importante a representantes del mundo social que estuvieran y que no están. Pero usted menciona uno específicamente, la Convención Constituyente. Es bueno que ir haciendo pedagogía también respecto de esto, que es la 100% electa. La Convención Mixta es 50 de parlamentarios y 50 ya electos, digamos, y 50 de constituyentes especialmente electos. Es que hay gente que lo confunde y cree que mixta es 50 mujeres y 50 hombres. Sí, exactamente. Entonces es importante también hacer la diferencia. Sí, estamos haciendo ese trabajo para Entonces, en caso de que gane la prueba, porque también puede ganar el rechazo, son dos opciones por las que la gente va a poder pronunciarse en este plebiscito. ¿Por qué ustedes insisten en que la convención constituyente no es lo que se requería? Porque está hecho de un modo tal que está pensado para que se vean favorecidos los partidos políticos. Primero, esos constituyentes 100% electos se eligen por el sistema electoral con que se eligen los parlamentarios. Por lo tanto, es un sistema pensado y que favorece a los partidos políticos. Los independientes no compiten en igualdad de condiciones. Por lo tanto, usted puede tener 100% de esos constituyentes electos, pero podrían estar ahí los Escalona, los Vital, los Saldívar, los Burgos, todos los políticos del viejo cuño que hoy día a lo mejor no están en el Parlamento, pero que representan esa vieja política que la gente rechaza hoy día. Porque si la gente rechaza, no debiera votar por ello. Sí, pero el sistema electoral lo va a favorecer a ellos porque son listas, ¿no es cierto? Y esas listas favorecen el andamiaje de los partidos. Sí, entiendo que en general todo el sistema electoral, no solo en esta ocasión, sino que en general ayuda y de alguna manera favorece a los partidos. Está diseñado para los partidos. Aquí y en general en cualquier país. Hay diferencias en otros países, pero en general se tiende a eso. Okay, porque pero es muy distinto elegir un parlamento que elegir una asamblea constituyente. Pero precisamente. Sí, lo que pasa es que lo que me llamaba la atención era cuando usted mencionaba respecto de las facultades. Entiendo el punto que hace respecto de la elección, de la forma de elección, de la composición. Ese es un punto. Un tema muy importante. Sí, muy importante. No le estoy dando importancia, pero como ya lo entendí, quisiera preguntarle del otro. ¿Cuál es su queja respecto de las facultades? Respecto de las facultades, el que esté precocinado el funcionamiento de una asamblea que deberá ser plenamente autónoma y plenamente soberana. ¿Qué significa la definición de poder constituyente? Que constituye un nuevo sistema y un nuevo poder. En eso consiste una asamblea constituyente. Es el mayor ejercicio de democracia que puede haber en un sistema
en un sistema democrático, la Pero Asamblea Constituyente. Pero la Asamblea no es el constituyente, el poder constituyente radica siempre y queda radicado en el pueblo. Por supuesto, pero el pueblo, justamente, por lo mismo, esta Asamblea Constituyente debe asegurar una plena participación del pueblo. Una plena participación en igualdad de condiciones para cualquier ciudadano común y corriente que quiera postularse. Debe haber igualdad de paridad de género. No está asegurada la paridad de género. Ya, pero... Dicen que la van a gestionar, dicen, pero no han llegado a ninguna norma al respecto. No hay asegurada plurinacionalidad. Y ojo, tiene precocinadas determinadas condiciones que son inaceptables. Por ejemplo, que no puede tocar el tema de los tratados de libre comercio que Chile ha firmado. Y uno de los elementos constituyentes del modelo neoliberal que se está cuestionando hoy día es precisamente esos tratados. Y el acuerdo que llegaron en esa cocina, porque eso no se sabía, se supo después, ve que no fue tan transparente la discusión. Yo lo leí perfectamente cuando leí el acuerdo porque estaba dentro de los números, estaba dentro de las condiciones. Pero no fue debatido con la sociedad. Lo acordaron entre ellos. ¿Por qué? ¿Con qué potestad ellos dejan afuera algo tan importante? La condición es que la Asamblea, la Convención se llama, la Convención Constituyente no puede asumir funciones de otros poderes del Estado. No sé si usted está en desacuerdo o no con eso. Segundo, dice que no puede vulnerar tratados internacionales vigentes. Eso no incluye, yo no lo estoy diciendo, estoy precisando lo que es, porque eso no incluye solamente los tratados comerciales, incluye también tratados de derechos humanos, incluye, por ejemplo, no sé, la convención que resguarda los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y me imagino que eso será positivo para cualquiera, que no se puedan vulnerar los principios. Seguramente la Asamblea Constituyente soberana los mantendría, pero tendría que tener todo el derecho a revisar aquellos que no le parece mantener, como por ejemplo el TPP. Pero esa es función de una Asamblea Constituyente porque los tratados se supone que se desechan, así se llama, no es que le esté dando una forma despectiva, se pueden desechar jurídicamente vía los parlamentos o los gobiernos según quien lo haya ratificado. Porque por definición un momento constituyente, ese órgano constituyente debe tener plena soberanía, por definición. Por definición no puede estar precocinado su modo de funcionamiento por otro órgano externo. O sea, ¿qué dice la Constitución de Estados Unidos? ¿Usted sabe lo que dice la Constitución de Estados Unidos? Dice, en todo aquello que no esté establecido en esta Constitución, la soberanía vuelve al pueblo. Sí. Si uno lee a los clásicos, lee por ejemplo a Rousseau, se señala ahí que el soberano plenamente en un sistema democrático real es el pueblo mismo. Que delega en claro, por lo tanto, la pregunta es, ¿esa convención constitucional cocinada entre unos pocos es representativa de lo que está demandando la ciudadanía hoy día? Nosotros decimos que no. Que lo que está demandando la ciudadanía para cerrar, es mucho más el tiempo. ¿Usted sería partidario entonces, como dijo Luis Mesina, de que esa convención tuviera la posibilidad, por ejemplo, de entrometerse en la labor de otro poder del Estado o de clausurarlo incluso? No, yo soy partidario y lo que está... Pero eso sería, según usted dijo, que tuviera cualquier tipo de atribuciones. Que sea plenamente soberano para establecer la nueva constitución que nos queremos dar como chilenos. Que sea plenamente soberano, por ejemplo, y si en esa constitución se quiere establecer que determinados acuerdos internacionales firmados por unos pocos y bastante cocinados entre pocos, simplemente se van a desechar. Pero es que y se van a mantener no dicen otros. eso. Las constituciones no dicen qué tratados se desechen y qué tratados no. Las constituciones, a lo sumo, determinan los mecanismos a través de los cuales se desechan. Hay diferentes tipos de constituciones. Hay constituciones que son más reducidas, hay constituciones que son muy completas, hay constituciones que abordan unos temas, otros no los abordan. No hay respecto de eso una regla única y exclusiva de cómo debe funcionar un tema constitucional. Pero, efectivamente, lo que nosotros queremos es que esta nueva constitución sea con participación ciudadana real. Entiendo. Para cerrar, ¿está de acuerdo no entonces con lo que dijo Luis Mesina, que podría cerrarse el Congreso? No, no estoy de acuerdo porque además esa respuesta que Mesina dio, yo estaba en ese evento. Fue una respuesta totalmente teórica, una pregunta teórica que le hicieron. Esto es una pregunta teórica, si le parecería bueno que pudiera hacer eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Le parece que no debe entrometerse entonces en la labor de los otros poderes del Estado? No. Creo que es suficiente que tenga autonomía y soberanía para establecer la nueva constitución y las nuevas reglas del juego y el nuevo pacto social de este país. Me parece que eso es suficientemente importante como para que se dedique a eso. Mario Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Hay muchísimo que seguir conversando. Gracias.